Amigas y amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando, aquí en una emisión más de su programa, La Historia que Quiero Vivir, que estamos transmitiendo ahora exclusivamente nada más por mi canal de YouTube. El canal de YouTube de José Manuel Villalpando, que nos permite estar en comunicación, estar en contacto y que además también pues está a su disposición cada programa todos los sábados a partir de las 5 de la tarde, listo y disponible para que ustedes lo escuchen, lo vean cuando gusten, a la hora que más les acomode, que más les convenga, pero que podamos estar así en contacto y que puedan ustedes continuar disfrutando de este programa, lo cual yo agradezco infinitamente el favor de su atención, el favor de su preferencia, los muchísimos centenares, casi 1000 mensajes de aliento que recibí a partir de que el programa ya dejó de transmitirse por la radio, pero aquí estamos por YouTube y el programa continúa. Les recuerdo también que están a su disposición las vías electrónicas que permiten comunicarnos, bien sea a mi correo villalpandohistoriador@gmail.com o también a mi página de Facebook Villalpando y la Historia, que siguen y se mantienen y que allí mismo se coloca también este programa, repito, transmitido a través de mi canal de YouTube. Amigas y amigos, muchas gracias por su atención, muchas gracias por su apoyo y por su preferencia, y si les parece a ustedes bien, vamos a comenzar el programa de hoy. Y es que les propongo que a partir de esta emisión iniciemos una serie de programas para conocer la historia de la ambición política en México, o más bien, con más precisión, la historia fallida de quienes han ambicionado alcanzar el poder y no lo han conseguido. Miren, todo esto viene porque, como a nadie escapa, estamos en una época altamente politizada. Al día de hoy, como es del conocimiento general, existen, decenas en realidad, de candidatos o candidatas a la presidencia de la República. Por parte del partido en el poder, hay 6 candidatos, 6 postulantes o aspirantes a ser el candidato finalmente presidencial, y por parte del grupo opositor, hay en este momento 13 personas registradas que aspiran también a ser el candidato a la presidencia de la República. En total, pues tenemos a 24 personas, y si es que no aparece algún espontáneo más, que están en este momento, pues dándose a conocer para alcanzar la candidatura y después competir en la elección presidencial del año próximo 2024. 24 personas que sabemos, más las que ya se retiraron, que son otras tantas más, como todos estamos al tanto y al corriente de ello. Esto, que parece seguramente para muchas personas algo novedoso, sobre todo para los muy jóvenes, en realidad no lo es tanto. La historia de México siempre ha presenciado este tipo de circunstancias, de competencia, de disputas, de polémicas, también de insultos, de descalificaciones, de injurias y hasta de actos violentos para tratar de deshacerse de posibles competidores. Esto ha sucedido en todo tiempo histórico mexicano. No es una novedad. Hemos vivido los mexicanos, nosotros, los que tenemos ya cierta edad, los jóvenes, pero también nuestros padres, nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, vivieron siempre con esta constante de la lucha por el poder, de la ambición política por alcanzar el mando, específicamente por sentarse en la silla presidencial. Esto es algo muy remoto y siempre ha habido candidatos que están apuntadísimos porque anhelan, desean, quieren alcanzar la presidencia de la República, y para ello pues se valen de todo tipo de artimaña, desde las bondadosas o generosas hasta las malvadas y realmente pues muy complicadas, pasando en medio de las injurias, como decía yo hace un momento, de las descalificaciones, de todo,
porque de todo hay en esta lucha sin cuartel, sin piedad, porque ustedes los ven que se dan la mano y se saludan, pero por abajo de la mesa, como se dice, se están pateando. Este es un espectáculo que se da cada tiempo electoral en México, sobre todo cuando está en juego la posición de más jerarquía, la silla presidencial, la titularidad del poder ejecutivo. Siempre ha habido campañas, precampañas, antes de las precampañas como estamos oficialmente al día de hoy, y siempre ha habido este tipo de lucha, de pelea que se da muchas veces no entre los propios precandidatos, sino entre sus seguidores, sus partidarios, que se encargan de difamar al contrario, de ofenderlo, de injuriarlo. Esto es absolutamente normal. Vivimos un tiempo normal, claro, repito, pletórico de la emoción contemporánea y cotidiana, pero que, viéndolo con una muy objetiva y tranquila visión de pasado, visión histórica, como siempre lo postulamos en este programa, resulta ser que esto ha ocurrido en toda la historia de México. Y es lo que quiero invitarlos a que hagamos un recorrido por todas estas campañas políticas, por todos estos debates, por todos estos conflictos en el que las ambiciones por alcanzar al poder que se dan, y muy fuertes, hacen hasta lo imposible por llegar a la silla presidencial. Fíjense, como dato curioso, México tiene ya 200 años de vida independiente. El año que entra, en 2024, celebraremos también nuestro bicentenario de vida republicana. Y en esos 200 años de existencia de la República Mexicana, solamente en una ocasión, en un solo momento histórico, hubo quien no quisiera ser presidente. Solamente en una ocasión nadie quiso sentarse en la silla presidencial. Nadie aspiraba a eso. Nadie quería sentarse allí, llegar allí, por algo muy sencillo. En el año de 1847 y 1848, el presidente de la República tenía que aceptar la derrota frente a los Estados Unidos y tenía también que admitir y firmar el tratado por el cual México perdía en realidad la mitad de su territorio. En ese momento nadie quería ser presidente de la República, obligación que tuvo que asumir casi a fuerzas un destacado abogado mexicano, Manuel de la Peña y Peña, porque los llamados para ser presidentes nadie quería, nadie quiso, nadie podía, todo el mundo tenía alguna disculpa, y entonces es la única ocasión en la cual la ambición presidencial desapareció como por arte de magia, para no quedar, por supuesto, históricamente manchados con el acto de haber sido el presidente que entregó la mitad del territorio al vecino del norte. Pero fuera de ahí, en todo tipo de tiempo, no importa quién esté gobernando, siempre hay aspirantes presidenciales. Hay también suspirantes presidenciales, los que suspiran por alcanzar el poder y que no lo consiguen. Bueno, este elenco, esta gran lista, es la que quiero invitarlos a que la recorramos para que platiquemos juntos y veamos que no hay nada nuevo bajo el sol. La novedad única quizás sea es que hoy hay una participación más activa de las mujeres, pero tampoco es la primera vez que hay precandidatas que son del sexo femenino. Ya hemos tenido. Esta vez lo notorio es que las dos que despuntan son mujeres, son además muy importantes y tienen muchos seguidores, y esto es quizás el único tinte distintivo de esta campaña electoral. Pero, repito, las descalificaciones, los golpes bajos, las injurias, esto se ha dado siempre. Así que vamos a comenzar, si les parece bien, con esta historia, con este recorrido, pero vamos primero al remoto pasado, a una especie de proemio radiofónico, aquí tanto en mi YouTube como en Monitor, un pequeño proemio, una especie de prólogo histórico interesante. Vamos a remontarnos a la época de los aztecas, a la gran Tenochtitlan.
en donde, estoy seguro que ustedes lo saben, ya lo hemos platicado aquí, los tlatoanis o monarcas o reyes aztecas eran electivos. No era una monarquía hereditaria. El tlatoani difunto no heredaba el trono azteca a su hijo. No, era una monarquía electiva. Elegían al tlatoani un grupo de 8 electores. 8 electores. ¿Quiénes eran? Bueno, primero 4 ancianos, los de alguna manera caciques de cada uno de los 4 barrios de Tenochtitlan, que se reunían para deliberar con el comandante en jefe del ejército azteca, con el que llamaríamos sumo sacerdote de la iglesia, como institución también azteca, así como con los señores o tlatoanis o reyes de los reinos aliados de Tacuba y de Texcoco. Estos 8 personajes, los 4 ancianos, uno de cada barrio, el comandante del ejército, el jefe de la iglesia, el señor de Tacuba, el señor de Texcoco, se reúnen para deliberar, para elegir quién podrá ser. De los descendientes de Tenoch, de los familiares de Tenoch, que pueden ser hijos, sobrinos o hermanos del tlatoani difunto, quién debe ser el nuevo rey, el nuevo tlatoani, el nuevo señor de Tenochtitlan. ¿Quién? ¿Quién va a ser? Bueno, esto lo vamos a platicar en un momento más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para este segundo bloque del programa de esta semana, con el cual estamos iniciando una serie que he titulado simplemente Suspirantes, la historia fallida de la ambición por el poder. ¿Quiénes han sido los que han fracasado? Que son muchísimos, cuando han buscado la presidencia de la República. Es una historia que se remonta, primero, a nuestros orígenes como nación, desde la época azteca, y que ya entraremos al siglo XIX a partir de nuestra independencia, para tratar simplemente de hacer una especie de gran panorama histórico que nos permita entender lo que hoy estamos viviendo cuando hay tantísimos precandidatos, porque todavía no son precandidatos a nada, y que están ya desde ahorita disputándose la presidencia de la República. Es una historia repetida a lo largo de los siglos mexicanos, una historia que vale la pena conocer para que simplemente sepamos y veamos que esto es absolutamente normal, incluyendo, tristemente, las descalificaciones, las injurias, los golpes bajos que se dan entre sí los precandidatos, para llamarlos de alguna manera. Habíamos iniciado ya en el bloque anterior una remota reminiscencia desde la época azteca, cuando decíamos que los tlatoanis, los reyes de Tenochtitlan, son electivos, son elegidos por un grupo de 8 electores, lo repito rápidamente, 4 representantes de cada uno de los 4 barrios de Tenochtitlan, el comandante del ejército, el sacerdote supremo de la iglesia azteca, el señor de Tacuba, el señor de Texcoco, estos dos los reinos aliados. Bueno, ellos 8 se reúnen para decidir, ponerse de acuerdo, cuando muere un tlatoani, quién debe sucederlo, quién va a heredar. Repito, no es una monarquía hereditaria. La única regla es que el monarca, el tlatoani, debe ser descendiente de la familia de Tenoch, el fundador. Y así, pues muchos tlatoanis fueron hermanos del anterior, o sobrinos del anterior, incluso hijo del anterior, no hay obstáculo. Pero no es una decisión dinástica que venga ya por ley la herencia directa al hijo, sino que pasa por este tamiz de 8 electores que son los que deciden quién será el nuevo tlatoani. Y por razones obvias, por la cercanía con el tiempo histórico de la conquista, tenemos perfectamente bien constancia en los códices, en las narraciones, en las relaciones de la época, precisamente cuando llegan los españoles. Sabemos lo que sucedió cuando muere el tlatoani Cuitláhuac. Ya platicábamos de él hace algún tiempo, ustedes lo recordarán, que es quien fallece a causa de la epidemia de viruela que azota a Tenochtitlan en el año de 1520, y hay que elegir a un sucesor, porque está enfrente el peligro inminente de los
españoles y de sus aliados tlaxcaltecas que están acechando la ciudad. Fíjese, a esta elección, y lo sabemos, repito, por este tipo de documentos que ya existen para ese momento, tanto narraciones de conquistadores como sobre todo narraciones de indígenas sobrevivientes, participaron 7 candidatos. 7 candidatos se postularon para ser tlatoanis. Varios de ellos hijos de Moctezuma, o sobrinos, como el propio Cuauhtémoc, que será a la postre el triunfador, quien resulte electo por los 8 electores. Cuauhtémoc, que todos lo conocemos y todos sabemos su historia. Lo que quizás no sabemos es que la tradición azteca es muy singular. Y tanto que admiramos hoy en día la cultura prehispánica, pues también deberíamos estar atentos a esta nota interesante que les voy a comentar. Los candidatos a Tlatoani, los que se postulan porque ellos mismos ofrecen su candidatura a los electores, los que aspiran a ser Tlatoani, los que se deciden a competir en esta singular elección de 8 electores, saben perfectamente bien que la tradición indica que solamente uno será el ganador, será el nuevo Tlatoani, y que este nuevo Tlatoani, su primera orden, su primer mandato, va a ser, escuchen amigas y amigos esto que es interesantísimo, la primera orden del nuevo Tlatoani es ejecutar, degollar a sus rivales competidores, los que concurrieron con él a la elección. Cuauhtémoc cumplió con este mandato, sabiendo él que si hubiera perdido también habría sido degollado, también habría sido ejecutado. Y conocemos también, gracias a estos documentos, los nombres de estos 7 competidores. Uno de ellos, el triunfador, Cuauhtémoc, que será el Tlatoani de Tenochtitlan, pero los otros también sabemos quiénes son, y sus nombres fácilmente se pueden conseguir en las crónicas y en las relaciones indígenas de ese tiempo. Son Siguapopoca, Xochopecuac, Siguacatzin, Tecuanetotl, Axayacatl, Tlotehuicol y el propio Cuauhtémoc. 6 candidatos fueron ejecutados, los 6 perdedores. Esta es una tradición muy singular, muy cruel, podrían ustedes decir. Los estrangulaban, los degollaban una vez terminada la elección y electo el nuevo Tlatoani, quien ordenaba inmediatamente liquidar a sus rivales. Lo hacían por una razón, según dicen los propios códices, para que no hicieran sombra, para que no fueran obstáculo, para que no mostraran su ardor o su enojo o su celo, para que no tuviese el nuevo Tlatoani ningún tipo de rival en potencia. Una medida muy sana, no digo que la apliquemos, pero simplemente vean cómo los aztecas en su sabiduría resolvían los problemas políticos, liquidando a posibles rivales que pudieran obstaculizar, desestabilizar el nuevo reinado del nuevo Tlatoani, en este caso de Cuauhtémoc, quien mandó ejecutar, repito, siguiendo la tradición azteca, a sus 7 rivales. Pero bueno, este es el gran prólogo que quería comentarles, simplemente como una lección histórica de lo que hacían nuestros antepasados mexicas. Liquidaban a los candidatos perdedores, liquidaban, repito, a quienes perdieron la elección para que no le hicieran sombra al nuevo Tlatoani. Pero bueno, cambiemos de siglo, cambiemos de época y vámonos ahora a nuestro proceso de independencia. Estamos acostumbrados también, bueno, en este programa no, pero estamos acostumbrados en los libros de texto, en el discurso oficial, a pensar que el movimiento de independencia es muy lineal, con los héroes que aparecen y que son ejecutados por los españoles, y que sin embargo hay una especie de línea recta que pasa entre Hidalgo, Morelos y después a Guerrero, y ya nos volvimos independientes. Se atraviesa Iturbide, que eso no les gusta mucho, pero ¿no hubo conflicto entre ellos? Claro que lo hubo, y muy importantes, porque siempre hay quien aspira al poder,
siempre hay quien anhela el mando. Todos recordamos que el iniciador de nuestro movimiento de independencia es el padre Miguel Hidalgo y Costilla, y que tiene como principal subordinado, un tanto cuanto a fuerzas, al capitán Ignacio Allende, que será ascendido al grado de generalísimo. Bueno, Allende tenía unos celos terribles de Hidalgo. Pensaba Allende que él tenía más derecho, más conocimientos, más capacidad que el propio padre Hidalgo para conducir al ejército insurgente, para encabezar así la guerra por la independencia. Criticó muchas veces las decisiones que iba tomando Hidalgo, como por ejemplo cuando mandó saquear la Alhóndiga de Granaditas, saquear también la ciudad de Guanajuato, cuando mandó también ejecutar prisioneros en Guadalajara, a grado tal que el propio Ignacio Allende, que sentía, repito, enojo, celos, coraje con el padre Hidalgo porque estaba al mando, quiso deponerlo, quiso quedarse en su lugar. En su proceso, una vez ya capturados los dos, Ignacio Allende confesó, declaró, que en la ciudad de Guadalajara, cuando se enteró de las muertes que ordenó el padre Hidalgo de españoles avecindados en la ciudad tapatía, él intentó liquidar, deshacerse de Hidalgo. Su estratagema iba a ser utilizar veneno e inclusive le preguntó al obispo de Guadalajara si sería lícito darle muerte al padre Hidalgo, porque el padre Hidalgo ya se había convertido, según Allende, en un déspota, porque hasta se había llamado a sí mismo Alteza Serenísima. Allende confesó que quería envenenar al padre Hidalgo, pero que no le fue posible porque don Miguel Hidalgo tenía a su alrededor a un grupo de guardias que le eran absolutamente leales y que probaban los alimentos antes que él, y alguno de ellos murió envenenado, pero el padre Hidalgo no probó jamás ese veneno, que el propio Allende quiso suministrarle porque Allende quería ser el que mandara. Allende quería tener el poder de la insurgencia. Allende quería dirigir al ejército que había iniciado la guerra por nuestra libertad. Fíjense qué interesante, hasta en los propios más importantes próceres y caudillos de la independencia había pugnas entre ellos provocadas por la ambición de tener el mando. Allende quería ser el que mandara y su obstáculo era Miguel Hidalgo y Costilla. Pero de esto, amigas y amigos, si a ustedes les parece bien, vamos a platicar en un momento más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el tercer bloque del programa esta semana, que estamos con él iniciando una serie sobre los suspirantes, los que han fallado en la historia de México buscando el poder, los que no pudieron realizar ni completar su ambición por alcanzar el mando, el poder o la silla presidencial. Ya hablamos de los prolegómenos, sobre todo de la independencia, a partir de los conflictos que tenían, en realidad, Ignacio Allende con Miguel Hidalgo y Costilla. Déjenme avanzar un poco más para ir más rápido. A la muerte de Hidalgo, como todos sabemos, quien fue designado por el propio padre Hidalgo y aún más por también confirmado por Ignacio Allende como líder de la insurgencia, fue el que era secretario de Estado del propio padre Hidalgo, Ignacio López Rayón. López Rayón sentía que era el heredero directo de los primeros caudillos de Hidalgo y de Allende, y sin embargo se encontró con que había otro caudillo más popular que él, mejor militar que él, con mayor carisma que él, con más sentimiento político que él, que se llamó José María Morelos y Pavón. Sin quererlo, la personalidad de Morelos, los triunfos en el campo de batalla de Morelos y sobre todo las ideas políticas de Morelos plasmadas en ese documento que todos conocemos llamado Los Sentimientos de la Nación, desbancaron
a Ignacio López Rayón, que se sentía, repito, el heredero designado por Ignacio Allende y por Miguel Hidalgo. López Rayón, desbancado, estaba sumamente celoso de José María Morelos y Pavón e intentó, claro, de manera muy leve, oponerse y convertirse en su contrario, pero no pudo. Simplemente fue tan apabullante la presencia de Morelos, tanto en el campo de batalla como en el campo de las ideas políticas, que López Rayón quedó en un segundo término, pero resentido, tremendamente resentido contra José María Morelos y Pavón. Pero déjenme avanzar. A la muerte de Morelos en 1815, la insurgencia se queda en realidad sin caudillo. Van a pasar muchos años, 5 por lo menos, antes de que ya pueda resolverse favorablemente la guerra por nuestra libertad con el Plan de Iguala, los tratados de Córdoba y el triunfo final de Agustín de Iturbide. Pero en esos 5 años, entre 1815 a 1820, fíjense qué interesante esto. Los posibles herederos de Morelos, porque nunca designó a nadie, sino que sus 3 más brillantes colaboradores decidieron pelearse entre sí, con tal de ser uno de ellos el que ocupara el cargo de generalísimo. En lugar de unirse, cuando estaban los momentos de las derrotas, estos 3 importantes subordinados de José María Morelos y Pavón decidieron mantenerse separados e inclusive evitaron ayudarse mutuamente ante los acosos de los realistas. Uno de ellos, Guadalupe Victoria, se refugió en la zona serrana de Veracruz. Otro más, Manuel Mier y Terán, tuvo su cuartel en los llanos de Tehuacán, en Puebla. Y el tercero, Vicente Guerrero, se refugió, como todos sabemos, en las montañas del sur, entre Taxco e Iguala. Pero los tres decidieron mantenerse separados entre sí, cada uno argumentando que era el legítimo heredero de José María Morelos y Pavón. No se peleaban, pero no se ayudaban. Y esto, pues van a aprovecharlo, por supuesto, los realistas, que durante 5 años, como todos sabemos, a partir de la muerte de Morelos, en realidad, las campañas militares son únicamente para sofocar los pequeños núcleos insurgentes que sobreviven, porque son incapaces de ponerse de acuerdo. Mier y Terán, que finalmente terminará indultado, que no se puede poner de acuerdo con su vecino Guadalupe Victoria, que finalmente terminará escondido, y que tampoco se entiende con Vicente Guerrero, que es el último que va a sobrevivir refugiado en la zona montañosa del hoy precisamente estado de Guerrero. Pero fueron, por ambición, incapaces de ayudarse mutuamente. No pudieron entenderse. Decidieron mejor estar separados y que la insurgencia fuera, de alguna manera, desapareciendo a su mínima expresión, con tal de no reconocer a uno de ellos, entre ellos, como el generalísimo. El último será Guerrero, y es el quien va a pactar, como todos sabemos, con Agustín de Iturbide para consumar la independencia. Pero fíjense, amigos, otro episodio también sumamente interesante en nuestra propia guerra de independencia. En 1817, cuando arriba a la Nueva España, el guerrillero español Javier Mina, que viene a combatir por nuestra libertad, y al cual se le unen algunos insurgentes famosos como Pedro Moreno, allá en el Bajío, el comandante militar insurgente que operaba por aquellos rumbos, el sacerdote Torres, decidió no ayudar a Mina, celoso porque pensaba que Mina iba a ocupar su lugar de comandante insurgente del Bajío, y toleró que Mina fuera derrotado, capturado
y junto con Pedro Moreno también ejecutado. Los celos simplemente no pueden tolerar que alguien llegue, como el padre Torres, que llegue Mina y que sea más brillante que él, o como en su momento, ya lo comentaba yo hace un rato, López Rayón tampoco soportó que alguien más brillante que él, como Morelos, ocupara su lugar. Pero bueno, la consumación de la independencia también tiene un momento en el cual aparece esta ambición, esta hambre de poder. Decía yo hace un momento que Guadalupe Victoria finalmente se había refugiado escondido en las cuevas, en las montañas de Veracruz, y reaparece en 1821 cuando ya se ha proclamado el Plan de Iguala. Este es un episodio que ya lo hemos platicado, que es un tanto cuanto chusco y divertido, gracioso en realidad, pero que demuestra el grado de ambición que tenía Guadalupe Victoria. Lo va a coronar, como todos sabemos, más adelante cuando sea el primer presidente de México. Pero ya vimos, primero, hace unos minutos, que cuando es ejecutado Morelos, él es uno de los 3 caudillos que se siente con derecho de heredar el cargo de generalísimo, y como no lo obtiene, prefiere mejor separarse, aislarse de los otros 2 que son Manuel Mier y Terán y Vicente Guerrero. Pero una vez que reaparece Guadalupe Victoria en 1821 y cuando se entera del plan de Iguala y cuando se entrevista con Agustín de Iturbide en San Juan del Río, allá por Querétaro, fíjense lo que le dice: que está de acuerdo con la independencia de México, que está de acuerdo en establecer una monarquía constitucional, pero lo que no está de acuerdo es que el monarca sea Fernando VII o alguno de sus familiares, o como dicen los tratados de Córdoba, o la persona que el Congreso decida. No, para él el monarca de México debe ser un antiguo insurgente, obvio como él, que nunca se hubiese indultado, que no hubiese pedido perdón a los españoles, obvio como él, que fuese soltero, obvio como él, y que además aceptara casarse con una princesa india de Guatemala para unificar el reino. Se estaba describiendo a él mismo porque él quería ser el emperador. Obviamente Iturbide, que en ese momento es quien tiene la sartén por el mango, como se dice, pues no le va a hacer caso y va naturalmente a procurar alejarlo a Guadalupe Victoria de todo movimiento en pro de la independencia, de la trigarancia, y Guadalupe Victoria, resentido, pues se irá a refugiar nuevamente a las montañas del sur, a las montañas de Veracruz, perdón, y va a ser, como ya lo habíamos platicado hace algún poco tiempo, va a ser también uno de los principales promotores del plan de Casamata, por el cual se va a derribar a Agustín de Iturbide. Un plan auspiciado por Antonio López de Santana, quien va a utilizar como bandera precisamente a la figura, a la personalidad, que la tenía y mucha, Guadalupe Victoria. Por eso Guadalupe Victoria se convierte en el republicano por antonomasia. Él es el que va a encabezar este movimiento que va finalmente a obligar a Iturbide a abdicar del trono de México, y por lo tanto Guadalupe Victoria está casi vocado para ser el primer presidente de la República de México. En una elección, la de 1824, en la que van a concurrir 3 candidatos. 3. Los 3 habían sido antiguos subordinados de Morelos, pero los 3 entre sí tampoco tenían ninguna relación ni de amistad. Los 3 candidatos son Guadalupe Victoria, Vicente Guerrero y Nicolás Bravo. La Constitución de ese año establecía que ocupa la presidencia de la República el que tenga más votos, obvio Guadalupe Victoria, y ocupará la vicepresidencia, el segundo lugar en votación, que va a ser Nicolás Bravo. Pero de esto, amigas y amigos, si les parece bien, platicamos en un momentito más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el cuarto y último bloque del programa de esta semana, que estamos dedicando a iniciar la serie de los suspirantes, de todos aquellos que han querido competir para ser los que mandan, los poderosos, para sentarse en la silla presidencial. Muchos han sido quienes han querido
ocupar este puesto altísimo en la jerarquía del poder en México, pero solamente lo han conseguido unos cuantos. Muchos han sido los que se han quedado en la orilla, en la raya, y que han pues tenido que soportar la amargura de la derrota política. Y todo esto viene a cuento, lo decía yo al principio del programa, porque estamos viviendo momentos precisamente de ardor político. En un concepto muy extraño, no estamos en campaña ni en precampaña, estamos en algo muy raro, pero se están definiendo y están ya apareciendo en público, por un lado los 6 precandidatos del partido en el poder, y por otro lado los 13 precandidatos de los frentes opositores, y esto sin dudar que pueda haber todavía algún más espontáneo porque nuestra Constitución permite candidatos independientes. Así que al menos hay ahorita 24 personas, entre hombres y mujeres, disputándose este derecho de poder ser el precandidato para después ser el candidato a la presidencia de la República de sus diferentes frentes políticos. Bueno, esta es una historia repetida en México que se ha vivido desde hace muchísimo tiempo, por lo menos desde nuestra independencia, si es que no nos remontamos todavía, como lo dijimos al principio, hasta la época prehispánica, cuando también el Tlatoani y Tenochtitlan era electivo. Pero bueno, vamos a seguir con el tema porque se va a poner muy bueno, como lo verán ustedes a lo largo de estos capítulos, en los que mucho de lo que estamos viviendo, de lo que estamos viendo, de lo que estamos observando al día de hoy, se ha repetido, ¿eh? Cambia los nombres de los personajes, pero las acusaciones, las injurias, las difamaciones, el echarse unos a otros, el darse patadas por abajo de la mesa, esto es algo absolutamente normal en nuestra historia. Yo creo que en toda la historia de todos los países del mundo, cuando hay confrontación y campañas políticas, sucede exactamente lo mismo. Pero en el caso mexicano vale la pena recordarlo por nuestra cercanía, porque es lo nuestro, nuestra propia historia, y hay que simplemente recordar quiénes son los derrotados. En esta primera elección que comentábamos, la de 1824, concurren 3 candidatos, Guadalupe Victoria, Vicente Guerrero y Nicolás Bravo, y la presidencia la gana el que obtenga la mayoría de votos, que fue Victoria, y la vicepresidencia quien quede en segundo lugar, Nicolás Bravo. Quedó fuera de la contienda Vicente Guerrero. Pero escuchen, amigos, los 3 habían sido subordinados de Morelos, pero ninguno de ellos entre sí eran amigos. Al contrario, por lo menos Guerrero y Victoria se abominaban. Bravo quizás un poco menos, pero pertenecía a otro partido contrario. Bravo era del partido escocés, mientras que Guerrero era del partido yorquino, y Victoria pues navegaba entre los dos partidos, no se sabía exactamente a cuál pertenecía. Los 3 por supuesto eran masones y los 3 de diferentes logias. Lo curioso está en que la ambición por el poder es verdaderamente terrible. Recuerden, amigos, que la propia Constitución establece esta absurda condición de que es vicepresidente de la República aquel que obtuvo el segundo lugar en votación, o sea, el gran perdedor. Recuerden también que les acabo de comentar de que a pesar de que el presidente Victoria y el vicepresidente Nicolás Bravo son los 2 subordinados de Morelos, de los cuales el propio siervo de la nación habló maravillosamente de ambos, los 2 son de partidos contrarios, los 2 pertenecen a logias distintas, los 2 ni siquiera se hablan. Y la ambición de poder es tan grande que Nicolás Bravo, siendo vicepresidente de la República, promueve un golpe de Estado en contra del presidente. Fíjense nada más, es nuestra primera experiencia republicana cuando a los 2 años el vicepresidente de la República quiere tirar al presidente en turno. Nicolás Bravo organiza esta revuelta, afortunadamente fue derrotado, tendrá que salir al exilio, pero esto nos indica también algo que es fundamental comprender históricamente. Los mexicanos, a lo largo de nuestra historia, espero que nosotros ya hayamos cambiado y madurado, pero en México,
durante muchísimo tiempo no se ha respetado el voto electoral. Y si el voto es contrario a los intereses de alguien, como Nicolás Bravo, es capaz de recurrir a la asonada, al motín, al golpe de Estado, con tal de alcanzar el poder. Esto es muy frecuente, por lo menos en esa primera mitad del siglo XIX. Todos hemos oído hablar de los cuartelazos, de los pronunciamientos, porque los generales mexicanos de aquel tiempo querían ser presidentes de la República. Habrá sí una que otra elección, como ahorita comentaremos un par de ellas, pero la mayoría de las veces se vuelve presidente de la República quien triunfa en los golpes de Estado. Así sucedió en México, por lo menos hasta cuando llegó a la presidencia Benito Juárez. Pero bueno, hubo algunas otras elecciones presidenciales importantes. En 1828, cuando ya Victoria debería dejar el poder, concurren a la elección siguiente 3 candidatos otra vez. Nuevamente Vicente Guerrero, Anastasio Bustamante y Manuel Gómez Pedraza. Realmente un desconocido, pero era el ministro de Guerra y Marina del gabinete de Victoria y tenía todo el apoyo del gobierno. Y él ganó la elección. Quedó en segundo lugar Vicente Guerrero y en tercer lugar Anastasio Bustamante. Pero Guerrero no se conformó. Otro motín, esta vez para derrocar al presidente electo, Manuel Gómez Pedraza, triunfa. El Congreso atemorizado decreta que la elección del presidente fue nula, que el ganador es quien había quedado en segundo lugar, o sea, Vicente Guerrero, y que por lo tanto el vicepresidente será el tercer lugar de la elección que ascendió de grado Anastasio Bustamante. Así que, otra vez, la elección presidencial vuelve a prestarse a controversia, a conflicto y a que el perdedor no soporte la derrota y promueva un golpe, esta vez contra el presidente electo, Manuel Gómez Pedraza, consiguiendo que el Congreso de la Unión declarara nula esta elección del triunfador. Obviamente, en este siglo XIX tan convulso en su primera parte en México, sucedió que el vicepresidente ya así designado, Anastasio Bustamante, en cuanto pudo, dio un golpe de Estado para deponer al presidente Vicente Guerrero y hasta finalmente consiguió fusilarlo. Dense cuenta, amigos, qué terrible dilema. Los vicepresidentes que concurrieron a las elecciones presidenciales, que quedaron derrotados y que se convierten pues en la sombra del presidente y nada más están por ahí observando cuándo pueden ocupar la silla presidencial, son ellos los que promueven los golpes de Estado. Por eso, en la siguiente elección, la de 1833, y esto es muy interesante, los dos partidos políticos de entonces, que podrían ser los denominados de la logia escocesa y de la logia yorquina, decidieron ponerse de acuerdo para ocupar el primero y el segundo lugar, cualquiera que sea el resultado del voto. Acordaron pactar y presentar cada uno a un candidato. Ya no importaba quién ganara, estaban de acuerdo en no pelearse. Claro, el personaje popular en ese momento era Antonio López de Santana, llamado el héroe de Tampico, porque había derrotado el intento de reconquista española, y el propio Santana pues triunfará en la elección presidencial y se convertirá en presidente de la República. Y en segundo lugar quedaría Valentín Gómez Farías, un médico propuesto por la logia yorquina, pactando con los masones escoceses, y de tal suerte que el pacto consistía en que ganara quien ganara, el que iba a gobernar era Gómez Farías. Y Santana cumplió. Ganó la presidencia, pero pidió licencia y dejó gobernar al vicepresidente hasta que se cansó de él, hasta que las quejas fueron muchas y regresó a correrlo literalmente casi a patadas. Es decir,
Las leyes en México, las leyes electorales, se hicieron para ser burladas allá, bajo el mandato de la Constitución de 1824. Con este fracaso constitucional, con esta derrota de la legalidad, con las ambiciones desatadas, con los personajes haciendo lo que les viene en gana sin respetar el voto popular, peleándose entre ellos a pesar de sus orígenes, así se inicia la vida democrática en México, así se inicia también la vida partidista, y esto va a cambiar, como lo vamos a platicar la próxima semana en el siguiente programa, cuando llegue ya la época de la reforma y arribe el poder la generación de Benito Juárez, ya con otras reglas, pero sin embargo con las mismas ambiciones y deseos de poder. Pero esto platicamos, primero Dios, amigas y amigos, la próxima semana.